incluso en algunos contextos, yo puedo inferir si la frecuencia cardíaca está elevada. La frecuencia cardíaca, ¿cuáles son las causas de elevación de la frecuencia cardíaca? La más común es en un paciente hospitalizado. ¿Cuál sería? Fiebre, ¿cierto? La fiebre hace que... Entonces, inmediatamente en mis ojos, de acá, me voy a ver ¿qué? La temperatura. Y si está elevada, concordará con respecto a la valoración que he hecho. Pero ¿qué pasa? Y como ustedes van a ver, ¿qué pasa si de pronto van a valorar ustedes y encuentran esto? Y van a decir, oye, pero la temperatura no está elevada. Entonces, no hay una asociación. En el peor contexto, incluso este llenado te va a demostrar de que puede ser de que no se está llenando correctamente. Entonces, alguien puede estar mintiendo. Y es muy frecuente, A veces tan rápido lo hace que le toman la temperatura, otro no, otro se inventa. Entonces, tú puedes plasmar ahí mirando, espérate, pero si tiene la frecuencia cardíaca alta, tengo que ver la temperatura. Y si la frecuencia cardíaca está alta, ¿se acuerdan de la fórmula de la presión arterial? ¿Sí lo vimos con ustedes? ¿No? La de gasto cardíaco, que está relacionada con la resistencia vascular. Entonces la presión, le voy a ver la presión y también debería estar elevada. Entonces voy sacando mis conclusiones. Frecuencia cardíaca elevada, presión arterial elevada. ¿Por qué la temperatura no está elevada? Reviso y de pronto veo leucocitos, PCR elevado. Entonces, esta imagen externa, la hoja sola, esa hoja, me va a dar a entender de que acá algo está pasando y que no todos están comprometidos en el llenado. El registro de la respiración se encuentra en la columna vertical inferior de la hoja, se encuentra en la parte inferior, acá. Tiene una escala que varía de 10 hasta 60, ¿no? Es muy amplia, y cada casilla va creciendo en un valor de 2 respiraciones por minuto. El registro inicia con un círculo desde la cifra 20, miren, desde la cifra 20, utilizando el lapicero azul. Antiguamente se graficaba con color verde en las UCIs, ¿no? Generalmente, pero estandarizando en cualquier hospital van a tener el mismo contexto incluso de estandarización del llenado. Pero la perspectiva es la siguiente. Teniendo en consideración esto, por ejemplo, doctora, ¿cuánto sería la lectura de las 12 del día acá? 22, ¿no? Porque aumenta de cuánto? De 2 en 2, ¿no? Acá ya tiene cuadrito, sería 22, ¿cierto? ¿Y acá cuánto sería la lectura? 18, ¿cierto? Entonces vamos viendo ese contexto. ¿Sirve o no sirve? Por supuesto que sirve. La lectura del COVID, ¿cómo era? ¿Alguien se acuerda de la lectura del COVID, cómo era? Todo llegaba a este nivel, le colocaban cánula de alto flujo, cánula de alto flujo, y luego caía y luego estaba hacia una línea. ¿Qué es lo que ocurría? Eso estoy mostrando esta parte superior como un ejemplo, por ejemplo, de lo que era el tema del COVID. El paciente venía con gran requerimiento de oxígeno, frecuencia respiratoria elevada, progresión elevada, cánula de alto flujo. ¿Y acá por qué habrá caído? No es el modelo. Es una buena opción, porque si cae hasta acá abajo. Pero acá lo que ha pasado es que al paciente lo han colocado en ventilación mecánica. Entonces, si la licenciada o ustedes van a bajar de acá que ya lo han colocado a ventilación mecánica, por eso el ventilador queda en un solo seteo, ¿no? Tú vas a darse el ventilador y le colocas frecuencia respiratoria 22 para el paciente. Y esto va a ser una línea del ventilador mecánico 22. Entonces, este es un ascenso en general. Como entonces
prácticamente, cuando van a hacer ustedes la valoración de sus pacientes, cada uno de los escenarios va a ser como, no sé, pues van a ser parámetros. Oye, la frecuencia respiratoria, ¿qué pasó? Y acá le colocaste puntas nasales, ¿no? Le colocaste bigotera, puntas nasales, le colocaste máscara Venturi, hubo respuesta, no hubo respuesta, no progresó, alto flujo. ¿Y acá qué pasó? ¿Lo intubaste? Sí, lo intubé. O sea, la sola lectura de esa línea, ya tú sabes lo que ha pasado con el paciente. ¿En qué día? En el día 2, por ejemplo, ¿no? Porque esto es hasta acá la línea 2. En el día 2. En el día 1 de hospitalización. Entonces, eso lo podemos diferir. Y acá, el registro de la temperatura. Se encuentra en la columna vertical interna de la hoja y tiene una escala que va desde 35 hasta 41. 35 hasta 41. Y cada casilla va creciendo en un valor de 0,2. Ya saben la temperatura, cómo varía de nivel oral, axilar y rectal, ¿cierto? Entonces va creciendo en un valor de 0,2, en 0,2 grados centígrados. El registro inicia con un círculo desde la cifra 36, utilizando color azul para esta bibliografía. Observación, los picos febriles se pueden sombrear en azul. Miren, 36 y de pronto, ¿cuánto es la lectura acá a las 8 de la mañana, doctora? ¿Perdón? 7. 37, ¿no? Punto 2. Excelente. Acá será 38.4. Y ahí cae el A. Entonces, como es un pico febril, esto se puede pintar y luego vamos viendo la evolución. Entonces, este es el día de ingreso, 1, 2, 3, 4 de ingreso, este es el segundo día y vamos al tercer día, ¿cierto? Entonces, si vamos al tercer día, imagínense, y nuevamente, yo les pregunto, si yo hago una mirada externa y les digo, oigan chicos, este es un paciente que vino por dolor abdominal y lo operaron de apéndice y lo he pasado a piso. ¿Y cómo están las funciones vitales? Esa es la gráfica de la temperatura. ¿Qué se les ocurriría porque esta tiene esos picos febriles? Tiene un cuadro infeccioso. Un cuadro infeccioso. Un poquito más dirigido muy bien el cuadro infeccioso, pero ¿qué creen que está produciendo ese cuadro infeccioso? Un nombrecito, infección del sitio operatorio. Algo que te produzca estos picos, abscesos. Es una infección, como dijo la doctora, pero el cuadro viene a ser un absceso. Entonces, ¿qué es lo que nos obliga a nosotros? Oye, pasa de visita. Oye, ¿y esos picos febriles? ¿Cuándo lo hemos operado? Hace 2 días. ¿Ecografía? ¿Tomografía? No, doctor, no lo hemos sacado. Sácale rápido. Y comenzamos a ver. Tenemos la tomografía con contraste, la ecografía, y de pronto encontramos abscesos en la piel, en el sitio operatorio, todo puede ser en cualquiera de ellos. Entonces, hay un parámetro que inmediatamente tú identificas picos febriles persistentes y va a estar relacionado, si es al ejemplo que dimos, a un absceso. ¿Está bien? Si yo les digo, es un paciente que viene de Loreto, he referido al hospital, ¿quién está en Casimiro? ¿Alguien en Casimiro? Nada. ¿Qué hospital están ahorita? Ninguno. ¿André? ¿No están en ningún hospital todavía rotando? No. Cuando vayan a rotar, cuando vayan a Loaiza o cuando vayan a Casimiro, ¿Y cuánto va a ser eso? ya clínicamente están entrando ya. Entonces en Casimiro van a decir, oye, nos han derivado un paciente. Entonces ustedes van a decir, oye, ¿y cuáles son las funciones vitales? Te van a mandar la historia clínica de ella y tú vas a decir, de Loreto para el Perú. Ya, de Loreto está viniendo ese paciente con fiebre. ¿Qué podrías tú identificar? ¿Qué podría ser? Dengue. ¿Qué más?
chikungunya, ¿qué más? Ya están saliendo los diagnósticos, ¿no? He pedido mayor información. Hasta ahí lo único que he visto es su hoja de funciones vitales y veo parámetros de pico febril. Es una enfermedad febril de un área endémica. ¿Qué más tendría que ver? ¿Han escuchado del anófeles? ¿Qué produce? Malaria. Entonces yo puedo ver, oye, aguanta, ¿de dónde está viniendo? Una malaria, ¿no? Podría ser. Entonces tengo que tenerlo en consideración. ¿Han escuchado del término de terciana? Terciana, ¿no lo han escuchado? El paciente hace fiebre y luego hace escalofríos, y luego hace fiebre y luego hace escalofríos. Esa es la famosa terciana. El paciente hace fiebre, escalofríos. En la gráfica tendría que estar fiebre, escalofríos. Fiebre y escalofríos. Fiebre, escalofríos. Solo mirando, si está dibujado en esto, estamos hablando de una terciana. Y tú lo ves al paciente, y de pronto se da un escalofrío terrible y ahí está indicado. Entonces ahí salen los términos de terciana, que están descritos en lo que es malaria, que lo van a ver en infectología. Entonces, ese es un contexto relacionado a ese punto. Asociado a ello, también cosas que pueden servir. Oye, el paciente está haciendo fiebre y te va a decir, doctor, pero lo ha cultivado, y tú, lo has cultivado. Y hay algunas personas que dicen, ¿en qué momento lo vas a cultivar? La sangre, estamos hablando de cultivar la sangre, para ver qué microorganismo está produciendo la fiebre. Entonces tú te vas al registro y ves que este paciente todos los días a las 12, ¿no? Si esto fuera a las 12, está haciendo la fiebre. Para el contexto todavía de algunos colegas, el mejor momento para la toma de la muestra, cuando está para el cultivo, es justamente cuando hace fiebre. Entonces me logra ayudar para ese contexto. Y así podemos discernir varias cosas. ¿Qué más podemos discernir solo viendo esta gráfica? ¿Habrá control del estado de enfermedad del paciente? Absolutamente nada, ¿cierto? Porque el paciente está con fiebre. Entonces no está adecuado el manejo del paciente. Es lo primero que tenemos que pensar. No estamos solucionando el problema del paciente. No está adecuado el manejo del paciente. Sigue siendo deficiente el manejo del paciente. Desde ese punto de vista tenemos que reintegrar todo para poder valorar. ¿Está bien? Ok, ya hemos visto en la parte superior y ahora vamos a este contexto del registro del balance hídrico, que es en la parte inferior. Se encuentra debajo de esta cuadrícula de signos vitales y tiene 4 ítems. Puede haber más, ojo, este es el de hospitalización. Hay uno mucho más amplio que viene a ser unidad de cuidados intensivos, de shock trauma. Eso es mucho más amplio. Se encuentra debajo de la cuadrícula de signos vitales y tiene 4 ítems que debe llenarse cada cuánto, cada 24 horas, después de cerrar el balance hídrico en el turno noche. Se registra con lapicero azul. Debe consignarse que peso, número de deposiciones, en su defecto la cantidad, orina y el total de balance hidroelectrolítico. Peso es fácil, ¿no? Porque ya hay algunas camas que tú colocas y ya las camas pesan al paciente. Entonces ya tú sabes cuánto varía. El número de deposiciones, puedes colocar una deposición al día, 2 deposiciones. La orina, el valor de la diuresis, pero en 24 horas expresada en mililitros. No vas a colocar 1 litro, 2 litros, no. Se coloca 800 mililitros, 900. Y total del balance hidroelectrolítico es la expresión de lo positivo o negativo de los ingresos versus los egresos, pero en 24 horas. ¿Ok? Vamos al ejemplo. Ahí en el ejemplo podemos ver ¿cuánto está el peso del paciente? 88 kilogramos. Esta es la fecha de ingreso, ¿cierto? Ya. El día 1 también 88. ¿Cuántas deposiciones hizo? 1. Orina
1200, ¿no? Y el total de balance hídrico es más 100. Entonces, yo creo que hasta ahorita todos, peso no hay problema, número de posiciones tampoco, orina 1200, y de dónde sale el total de balance hídrico, ¿cierto? Pero ustedes ya ese tema lo han visto en otros lugares. El balance hídrico, ¿qué es igual? A todos los egresos, o sea, los ingresos, ¿verdad? Menos los Ingreso. egresos. Egreso. Y tú dime,